Bien, en este segundo panel serán presentados los avances nacionales en salud mental adolescente desde diferentes áreas de la política pública. Para eso contamos con la presencia de las áreas programáticas de salud mental y de salud adolescente del Ministerio de Salud Pública y la presentación de la campaña también coordinada por el Instituto Nacional de la Juventud. La primera exposición está denominada Estrategias Innovadoras y Desafíos de las Políticas Nacionales de Salud Mental. Estará a cargo del doctor Horacio Porciúncula, médico psiquiatra, coordinador del área programática de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Es un enorme placer para nosotros poder compartir este espacio, fundamentalmente en una actitud de aprendizaje, y valoramos enormemente el esfuerzo hecho por los que organizaron este seminario, que nos dan la posibilidad en vivo y en directo de poder intercambiar con experiencias de todo el mundo en un tema que en particular para el Uruguay es altamente desafiante. Si solo lo pensáramos en términos de lo que hoy hablaban en días complejos en los cuales vive nuestra población en relación a la problemática de salud mental y básicamente en lo que tiene que ver con los adolescentes, nos genera una enorme preocupación. Días pasados compartíamos un espacio con los compañeros que tienen que ver con la educación en particular, pensando en aquello de lo que tiene que ver con las bases para la construcción de los valores. Y queríamos demostrar de alguna manera la importancia que tiene la educación como factor preventivo. Después que yo hable, tanto Felipe como Lorena van a enfocar seguramente la temática en los factores que tienen que ver con la promoción y la prevención de salud, factor fundamental. En aquel momento, para graficar lo que decíamos, mostrábamos un estudio de las personas privadas de libertad y su relación con la educación. Y allí veíamos que 1 de cada 4 de los que están privados de libertad no habían terminado la educación primaria. Un 30% de los restantes no habían terminado el ciclo básico. Y solo el 1.3% de la población privada de libertad había logrado culminar el estudio terciario. Si bien es una medida bastante indirecta, lo que puse sobre la mesa, sin duda habla de la importancia de trabajar fuertemente los factores educativos. En el transcurso de estos minutos, demasiado pretenciosa el título de la presentación, voy a tratar, dado que había mucha participación extranjera, de mostrar algunos elementos que nosotros consideramos como básicos en lo que tiene que ver con la política en salud mental a nivel nacional. Así que voy a pasar la primera. Creo que es así. Ahí está. Me pasé 2. Esa. La primera cosa que quiero mostrarles es el Uruguay cuenta con una ley de salud mental aprobada por el Parlamento de forma total, lo cual habla de una política de Estado. Y esto no es menor, porque cuando hace un ratito atrás mirábamos la presentación de Matías, el consultor de OPS de Chile, mostraba los países que habían tenido ley en los últimos, desde el 2020 para acá. Pero en particular, el hecho de que se haya transformado esta ley en una política de Estado, que implica que todos los partidos políticos, y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestro director general de la salud, Miguel Asqueta, que en su momento como parlamentario también contribuyó al voto de esta ley, y que tiene algunas características que para nosotros nos parecen fundamentales destacar. Primero, que la ley tiene una progresividad en lo que tiene que ver con los derechos, en lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad, que tiene que ver con el abordaje, y esto la ley va siendo marcado paso a paso,
y que finalmente termina como ley en lo que es el cierre de las estructuras monovalentes y axilares. Y lo digo esto porque también en el área adolescente están los menores infractores, que también hablábamos hace un ratito con algunos de los participantes del INISA, que mostraba algunas de las características de una población altamente vulnerable, y nos decían, todos los días hay un adolescente en el INISA que quiere quitarse la vida. Y eso habla de una población muy vulnerable, de la cual de alguna forma tenemos que prestar muchísima atención para eso como para otros. Con algunos de ustedes hablaba, no con la directora en particular. Y dentro de esta cuestión que veníamos hablando, hace pocos días lanzamos una campaña que decía hagamos de la salud mental una prioridad. Y lo marco porque dentro de aquello que yo decía hace un ratito atrás, que había una voluntad parlamentaria, ahora le voy a agregar lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad. Y cuando hablamos de interinstitucionalidad, hablamos también de una interinstitucionalidad que pasa por todos los ministerios, pero que incluye en esta oportunidad y con mucha fuerza a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque la ley tiene una fuerza en esto de lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Y en esa placa, que resume de alguna manera lo que fue nuestra mirada en términos de salud mental, marcamos también todo lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad, y cuando decimos interinstitucionalidad hablamos de toda la interinstitucionalidad, que incluye a los familiares, que incluye a los usuarios, que incluye a los prestadores globales, fundamentalmente ACE, que es la Administración de Servicios Salud del Estado, para aquellos que no conocen esta terminología, que es quien atiende al 42% o 43% de la población de este país. En ese sentido, también en este proceso de aprendizaje, en el cual estamos como Ministerio de la Salud Pública, hemos convocado a un grupo de técnicos expertos en la temática que tiene que ver con el suicidio en particular, pero que también las organizaciones no gubernamentales que nos dan su mirada, y fundamentalmente la formación de grupos departamentales en lo que tiene que ver con la prevención del suicidio y la salud mental en general, porque también somos muy conscientes que la estrategia debe implicar lo que son las miradas particulares y regionales, departamentales y locales. Un momentito más adelante capaz que pueda mostrar algo con respecto a este producto. Una de las estrategias que nos pareció bien interesante y fundamental era la detección de la depresión en la mujer embarazada en el posparto, ¿no? Elegimos esta como una meta del Ministerio de la Salud Pública, que implica una obligación para todos los prestadores, porque si queremos pensar en lo que son factores de riesgo, en la construcción de lo que es el vínculo madre-hijo, y no logramos de identificar lo que son esos primeros periodos en los cuales se viven situaciones muy diversas y complejas, como cambia la vida de las personas en ese momento, y cómo muchas veces pasa desapercibido el hecho de tener una depresión posparto, nos parecía fundamental que trabajáramos también en ese rubro. Y es una obligación de todos los prestadores hoy por hoy el hecho de detectar esto y construir con la persona que está pasando una situación de ese tipo la posibilidad de tener una atención más específica y concreta. Y esto en particular quiero hacer referencia porque como experiencia innovadora que probablemente pocos países la tienen, existe un plan de prestaciones desde hace unos cuantos años acá en el país,
implica un abordaje psicoterapéutico, psicosocial, en forma obligatoria para los prestadores de salud, con especial énfasis y enfoque en lo que tiene que ver con la población adolescente y joven hasta los 25 años, que ha sido priorizada en este sentido, y que tiene derecho a recibir una terapia individual o grupal de 24 a 48 sesiones en forma gratuita o con un bajo copago. Y esto es excepcional porque no muchos países, y conocemos muchos lugares donde esto no es posible. Parecería ser esto que estoy diciendo parecería ser como cuestiones altamente positivas. Y sabemos, porque conocemos profundamente la realidad, que esos pasos no se han logrado dar con la firmeza y con la amplitud que hubiéramos querido. Por eso también, desde el Ministerio de la Salud, el desarrollo de un lugar que hoy se llamaría Dirección General de Fiscalización, la posibilidad como organismo rector de hacer el seguimiento y el cumplimiento de estas acciones. En esto de las prestaciones que le decía recién, específicamente lo que tiene que ver con los intentos de autoeliminación y sus familiares, tiene un modo que es gratuito, que hasta 16 sesiones sin lista de espera, o sea, en forma inmediata, y esto es bueno que la población lo sepa, lo decimos permanentemente, que tengan un familiar o un vínculo cercano que haya realizado en el último año algún intento de hacerse daño. Y en el modo 2, que esto tiene un copago, que implica hasta 48 sesiones para usuarios con intentos de autoeliminación o también para aquellos familiares que hayan tenido la pérdida de alguien con esta situación. Y hay un protocolo de seguimiento obligatorio de esto que estoy diciendo. Dentro de las herramientas que nos dejó la pandemia fue la utilización de la telemedicina, ¿no? Como una herramienta fundamental. También hace un ratito atrás, hablando en la sala de espera, hablábamos de la falta de algunos recursos humanos específicos en el interior del país. Básicamente hablaban de la falta de psiquiatras en diferentes departamentos. En ese sentido, no lo voy a mostrar porque me quedó muy atrás la diapositiva, pero Uruguay es el segundo país latinoamericano en número de psiquiatras por 100.000 habitantes. Sin embargo, una distribución inadecuada de pronto, más en Montevideo, algunos en Canelones y muy pocos en el norte del Río Negro. Uruguay es un país pequeño, le hablo fundamentalmente a los visitantes extranjeros, y que en los lugares más alejados de Montevideo los recursos humanos en ese sentido son más escasos, ¿no? Y eso implica que muchas veces el tiempo de espera se hace demasiado prolongado y sobre todo en situaciones complejas como son, por ejemplo, las alteraciones desde el punto de vista mental. Tengo más adelante algo que va a resultar muy ilustrativo e impactante de esto. En ese sentido, digo, cuando hablamos de telemedicina, pensamos en estrategias que tuvieran que ver cómo paliar esas circunstancias. Una de ellas es la capacitación de los recursos del primer nivel de atención. Para ello nos apoyamos en personas con alto conocimiento en la temática, provenientes de OPS, de Banco Mundial, etcétera, que nos ayudaron a generar un programa específico basado en el MHGAP, de la capacitación de recursos en ese primer nivel en el cual estamos trabajando. Pero que los capacitadores no son solo técnicos, los capacitadores son familiares, usuarios, enfermeras, médicos de primer nivel, abogados, etcétera, de manera que la mirada intersectorial tenga el peso necesario para poder cumplir en estos aspectos. Y aquí me quiero parar un instante porque esta sí que nos resultó una herramienta altamente novedosa
Y debo agradecerle en particular a parte del equipo que ha trabajado fuertemente en estos últimos 3-4 días para poder mostrar algún elemento de esto. Hemos decidido, cuando hablamos de situaciones vinculadas al intento de autoeliminación, hablamos de factores predisponentes para esto. Uno tiene que ver con el estado del ánimo, la depresión, y el otro tiene que ver con el intento de autoeliminación que se hace en forma importante o frecuente, reiterada. Y ahí sabemos que cuando este intento de autoeliminación es serio y es grave, tiene que ver con las puertas de emergencia de las instituciones, que muchas veces pasan por ella sin tener el seguimiento adecuado a pesar de las cosas que les dije anteriormente. En ese sentido, generamos en el Ministerio de Salud Pública, en este último mes y poco, se generó una aplicación que determina que haya un registro obligatorio en forma diaria de los intentos de autoeliminación y que eso vaya a una base de datos del Ministerio y que desde allí podamos tomar algunas medidas. Pero lo que quiero mostrarles es estos datos. En 2 semanas que hicimos el muestreo, vimos que para nosotros resultó altamente impactante y muy apropiado para compartirlo como primicia dolorosa en este espacio. El 55.7% del total de intentos de autoeliminación registrados eran de personas menores de 29 años. Acá Laura, Matías, que está por allá arriba, estuvieron trabajando este fin de semana para arrimarnos estos datos. Y si miramos en la franja adolescente, vemos que personas de 17 años constituían el 19.1% de los intentos. Como para preocuparnos, ¿no? Y cuando hicimos la comparación hombres y mujeres, y comparados con las mismas franjas etarias, en relación al suicidio, algo que decimos con mucha frecuencia y que también se ven en estas edades, el 84.6% de las personas que hicieron intento eran mujeres, en relación al 28.6% de esa franja etaria de que son los que se quitan la vida. Y si miramos más datos todavía, vemos que el 42.3% tenía intentos previos. Y que el principal método utilizado fue la ingesta de medicamentos, más del 60%. Y en segundo, las lesiones autoinfligidas. Si tendremos que poner foco en esto, ¿no? Dentro de esta información que acabo de compartir con ustedes, nos hemos preocupado también de hacer un entrecruzamiento de información de las personas que se quitaron la vida con diferentes niveles de información, ¿no? Ya sea con el sector de educación, a partir de las fuentes de ANEP y de INAU, con el sector de trabajo a partir de las fuentes del Banco de Previsión Social, con el sector protección a partir de las fuentes del MIDES, con el sector vivienda a partir de las fuentes del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, y les muestro que ese entrecruzamiento, no es para que lo vean todo, pero porque tenemos varios entrecruzamientos, pero lo que sí es que en el propósito de seguir entendiendo las razones, las causas,
Y les cuento que hay un estudio en el Ministerio de Salud Pública que muestra las cifras de suicidio desde el 1880 y pico a la fecha. Pocos países pueden decir esto. Y que Uruguay ha sido, lamentablemente, cifras muy altas prácticamente desde siempre. Leíamos un artículo el otro día del año 1990, donde el doctor Federico Daja hablaba de la enorme preocupación de las altas tasas de suicidio en el Uruguay y hablaba de 12.6 por 100.000. Hoy estamos en 21.3 por 100.000 habitantes. En América Latina, un 10.5. Comparado con otros países cercanos similares a Uruguay, estamos en el doble. Y no quiero ni hablar de lo que implica esto en años perdidos y en la afectación en los vínculos interpersonales de las personas que sobreviven. Y la importancia de la posvención en este sentido, el apoyo a los familiares también forma parte de política. Estoy en tiempo y entonces, como me hace seña, ponemos el reloj, este reloj que se ha parado y que siempre lo uso para decir que mi tiempo se ha terminado, pero hay otros tiempos por los cuales tenemos que seguir trabajando para que sigan funcionando. Muchas gracias por su atención.